Ok, buenas tardes, profesor Francisco Siles. Este video lo hago con el fin de explicar de una manera eh, más elaborada lo que ha sido el anteproyecto que yo le envié. Para explicarle, digamos, lo que logré descubrir de todo esto que he investigado durante varios años con la dirección del doctor Mauricio Espinosa, pero ver un poco las conclusiones de lo que es este anteproyecto. Entonces, para empezar, aquí tengo varias cosas que quiero mostrarle. Vamos a empezar con el borrador del anteproyecto. Cuando yo hablaba varias veces con el doctor Mauricio y en su momento con el doctor Carlos Mesa, hace años que se quiso trabajar con esto multinivel, el nombre original era control de un inversor multinivel y almacenamiento. Lo que pasa es que yo desconocía el tema y este tema con los años me doy cuenta que es bastante, pero bastante complejo. De hecho, el mismo Mauricio me lo ha dicho, que es muy complejo. Ahora, aunque él tenga especialidad en multinivel, este proyecto he tenido que hilar más profundo en muchos temas. Entonces, el tema tenía que reflejar una problemática muy específica en lo que se quería resolver o en lo que se quiere resolver. Y esta problemática tiene que ser una problemática respaldada con papers, revistas, o sea, como investigación bibliográfica, ojalá reciente, lo que significa trabajar con inversor multinivel. Claro está que al principio, a pesar de que estuve leyendo diferentes fuentes bibliográficas, libros en una gran mayoría, y aparte de eso, videos, etcétera, que la misma investigación me lo permitía, y con las bases de datos indexadas de los CR, también he usado bases de datos del Tecnológico y también de la Universidad Fidelita. O sea, ha sido bastante los accesos que he conseguido, que al principio, al no tener la experiencia directa con multinivel, o sea, yo nunca he tocado un inversor multinivel, o sea, sí los he visto en fotos, son bastante robustos, pero no tengo esta experiencia directa con equipo. Entonces yo he tenido que armarme esta experiencia a nivel de simulación, a nivel de videos, a nivel de investigación, de lectura bibliográfica, y investigar cuál ha sido su historia, sus antecedentes, y ver cómo se aplican y para qué sirven y qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, al 2023. De hecho, ya hay artículos a nivel de IEEE que están al 2024. Entonces, se llega a la conclusión de, de, este, de este tema. Eh, no solamente se ha tenido que mejorar la redacción, sino también la revisión. Pienso que puede ser que haya errores, claro está, en algún momento del documento, lo que se ha estado haciendo, pero también se pretende pues mejorar de todos esos errores de las recomendaciones y entender qué es lo que se está haciendo. Lógicamente, este anteproyecto viene a tener otra connotación, porque para poder encontrar el problema a resolver hubo que hacer mucha lectura, no solamente de las veces que se ha negado no se le ha dado la aprobación de este proyecto, sino donde específicamente de toda la literatura se especificaba un problema. Se encuentra una revista eh, que se las voy a mostrar, es la siguiente, es esta revista. Vamos a poner la página, ¿cuál página tenemos? Estamos en la 37. Se llama Inversores Multinivel con aplicaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica.
Originalmente se estaba trabajando con sistemas standalone, o sea, sistemas aislados a la red, pero el sistema era más complejo porque no solamente habría que alimentar a cargas, ya sean luminarias o algún tipo de dispositivo para carga, en lugares donde en la última milla no había ni siquiera cable eléctrico. Entonces eso complicaba más el algoritmo y el proceso de extracción de potencia de por ejemplo, de un conjunto fotovoltaico a la alimentación de la carga, cuando lo que teníamos en mediación eran baterías. Resulta que de todos los tipos de baterías que hay, por ejemplo, ácido plomo, litio, ion litio, etcétera, tienen una complejidad y una dinámica en la respuesta y de carga basada propiamente en la potencia que se extrae de los paneles fotovoltaicos, o en este caso el conjunto fotovoltaico, pero también de acuerdo a las condiciones ambientales, no solamente en temperatura, sino de la irradiancia recibida por ellos, dependiendo de la tecnología, de la fabricación, de la ubicación y de la variación climática, y de sombreado también del fotovoltaico. Eso hace que no solamente considerar la carga que nos puedan dar estos sistemas en lugares aislados sea un asunto que resolver, sino propiamente la batería, que ella misma en el almacenamiento se comunique también con el sistema para proveer de una forma optimizada la energía a esa carga. Entonces se opta en la investigación, ya que esta fue rechazada en varias ocasiones, no solamente en simular también la batería, que era otra situación compleja, que se hizo utilizando también módulos existentes de las herramientas de simulación con las que se cuentan, pero que igual era un problema más a los problemas que querían resolverse. Entonces, es en esta revista es el 2018, donde en las tendencias que emergen al examinar este estado de arte sobre multinivel, nos enmarca o nos dirige a una problemática más específica, como la solicitaba en su momento Mauricio Espinosa, que lo que quería era un caso bien claro. De las veces que se ha conversado y de lo que se ha discutido, este documento, pues, de tantos que se han leído y bases de datos que se han hecho, y ahorita explico qué es eso de base de datos, nos encontramos una problemática muy interesante, y está aquí en esta revista, y de ahí pues empezamos a dirigir la investigación bajo esta línea. Si vemos acá este diseño que propone el autor, nos dice claramente que por cada módulo multinivel vamos a tener como el módulo multinivel o el módulo fotovoltaico tiene que enlazarse con la red eléctrica. Esta tierra de la red eléctrica junto con la tierra de cada fotovoltaico nos va a generar un problema de corrientes de fuga. Esta corriente fuga va a ser producto de las capacitancias parásitas presentes en la cablería y en los materiales propios de cada módulo fotovoltaico, como una suma por cada módulo a esta corriente. Esta corriente ya ha sido medida y anda alrededor de los 5 miliamperios esta corriente. Lo que pasa es que esta corriente es suficiente como para generar corrientes de rama en cada módulo fotovoltaico, que va a provocar, afecta el disparo de las compuertas para el control de conmutación, que es lo que se hace mucho. Cuando se trabaja con control de conmutación, estamos trabajando con modulación. Y uno de los principales problemas que arroja el fotovoltaico es que, aparte de estas corrientes de fugas, el control y la gran cantidad de elementos semiconductores y de interruptores, tenemos un problema en la frecuencia, en la modulación y por lo tanto en las distorsiones armónicas que estas refleja, por lo tanto generando armónicos de índole impar, principalmente en el primero, en la tercera y en la quinta armónica. Entonces se ha hecho mucha investigación a nivel de modulación, no solamente en modulación de pulso o PWM, sino en diferentes modulaciones
como modulación unipolar o modulación por desplazamiento de fase o por diferentes técnicas o métodos que han mejorado estas modulaciones, por ejemplo el 2023. De hecho, la modulación, y es un tema que me lo especifica en el argumento Spinoza, es un tema que ya no es tan atractivo y se comprueba, donde ya no se centra en modular las señales, porque ya de por sí el módulo fotovoltaico, por cada nivel de voltaje que aumentemos la señal, por ejemplo este tiene 3 módulos con 2 ramas, ¿verdad? Y por cada rama vamos a generar, al ser solo 4 elementos semiconductores, pues vamos a generar solo 3 niveles en la señal. Estos niveles los podemos ver aquí. Por ejemplo, vamos a poner una simulación con la herramienta de Plex. Esta es una licencia otorgada por los CR por parte de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Aquí pongo un ejemplo donde yo empiezo a aumentar los módulos para aumentar los niveles de voltaje. Entonces, si por ejemplo aquí vemos este módulo, nosotros vamos a considerar fuentes en este caso fuentes de 100 voltios, por ejemplo. Pero por cada módulo que yo aumente, pues el voltaje me va a aumentar proporcionalmente por cada fuente de alimentación en corriente directa. Si yo pongo esto a correr un parámetro, con un ajuste de parámetros, por ejemplo, para ver la señal cada 3 ciclos de señal por una frecuencia de 60 Hz, y ya calibrada, con los parámetros correspondientes al módulo y con sus diferentes disparos y alimentación y su generación, obtenemos 3 niveles, que es el más básico, los multinivel, lo que le llaman estructura multinivel. Vean que yo puedo llegar a entre niveles más altos de voltaje, menos distorsión armónica. Ya de por sí el módulo tiene esas bondades. Pero vean la cantidad de dispositivos semiconductores aumentan mucho, encareciendo el sistema, a pesar de que el módulo se puede compactar y se puede hacer hasta por una cuestión de costos más accesible, porque yo puedo crecer de acuerdo a la demanda que tenga uno en el mercado, en este caso en los mercados eléctricos, que es otro tema de investigación, y específicamente a la parte de alimentación de cargas resistivas. Por lo tanto, estamos hablando de luminarias, entre otro tipo de cargas, no necesariamente en la parte industrial, a pesar de que en la industria se pretende y se quiere que esto ya se alimente a nivel de industria. También a nivel comercial también se prepara, pero el rendimiento por la energía que pueda representar, si lo vemos desde el punto de vista fotovoltaico, hace que se comprometa mucho su rendimiento. Vean que multinivel es simplemente una estructura que nos permite aumentar de voltaje de forma modular, y que hay diferentes tipos de topologías. Por ejemplo, la topología clásica que se está utilizando y que se utiliza bastante es la topología en puente H en cascada, muy apropiada para módulos multinivel, principalmente con alimentación fotovoltaica. Lo que pasa es que en el momento en que nosotros entramos a fotovoltaico, vamos a entrar con otras situaciones, vamos a tener que controlar, y lo vamos a ver en otra simulación. Permítanme un segundo para buscar un ejemplo. Y de hecho vamos a irnos a la revista de nuevo. Vean que vamos a usar fotovoltaico. O sea, si usted quiere usar fotovoltaico para poder aumentar el voltaje, o sea, aumentar ese voltaje de forma modular, es muy apropiada la estructura. Pero el problema grave, como yo se los decía, es esta corriente de fuga producto de las capacitancias parásitas. De hecho, se ponen filtros de entrada, no necesariamente en algo que le llaman modo común, para evitar que el fotovoltaico se queme, sino para mantener un voltaje estable. Lógicamente, en donde tenemos esta representación de capacitancia como filtro para el control de este multinivel, tenemos una situación que implica un tema de regulación de voltaje o controlador de voltaje.
Los controladores de voltaje es otra situación que en algún momento se trabaja junto con fotovoltaico para mantener una estabilidad, un voltaje constante, un regulado, mejor dicho, en el panel. Lo que pasa es que este controlador de voltaje me va a dar un voltaje estable o un voltaje, por ejemplo, para ponerlo en palabras más sencillas, si nosotros tenemos una batería cuadrada de 9 voltios y queremos poner un regulador de voltaje de 5 voltios, vamos a usar por ejemplo un 7805 y este me va a regular siempre a 5 voltios mientras la carga de voltaje esté por arriba de 5 voltios. Igual en un inversor multinivel. Si yo quiero que cada nivel sea de 100 voltios, en este caso, lo que podría representar este panel, y dependiendo de los strings que tenga, que ya es hilar más fino en el diseño del fotovoltaico, entonces, ya, bueno, serio o paralelo, y toda la complejidad que él mismo implica en su diseño y estructura, pues va a ser que este voltaje tiene que mantenerse en un rango constante. Pero tenemos otra situación, ese regulador de voltaje va a responder no al máximo de potencia almacenada o de extracción de potencia del conjunto fotovoltaico que tengamos. Ella va a depender de la irradiancia de la temperatura ambiental, que eso nos coloca en otro problema anexo, no solamente al que ya toqué de baterías, lo que toqué de distorsión armónica, de las distorsiones armónicas, producto de las distorsiones o de las armónicas impares, o de la regulación de voltaje controlador, sino que vamos a tener una situación en la parte de irradiancia y temperatura propias del conjunto fotovoltaico, pero vamos a necesitar un controlador de cuál es el punto máximo que se puede registrar para que a la hora de alimentar la carga esta siempre tenga la máxima potencia disponible. A eso se le llama el módulo MPPT o lo que le llaman el registro máximo de máximo punto de potencia. Eso va a implicar que de acuerdo a la temperatura del panel vamos a tener algo que se llama la irradiancia en el punto más alto. Entonces Costa Rica por su posición tiene una irradiancia muy alta, pero esto también va a depender de las épocas lluviosas, la época de verano, en este caso época lluviosa y época seca, donde este controlador va a tener que ajustarse a la máxima potencia, por lo tanto va a tener que ajustarse a un mínimo de voltaje que sea controlado y regulable para que alimente el inversor y por ende la carga, que en este caso nos limitaríamos a una carga resistiva. Y mencionando de nuevo que no va a ser a nivel aislado o standalone, que pues sí ya se complica porque le agrega un problema en el módulo de almacenamiento. Por lo tanto, ya llevamos 5 situaciones que se tienen que arreglar en esto. Bien, pero lo que se pide en este anteproyecto es especificar más. Entonces, pues, básicamente nos vamos a concentrar. La propuesta es solo eliminar o proponer un circuito donde yo pueda suprimir o eliminar, no necesariamente al 100%, esta corriente fuga que afecta el sistema de conmutación de los diferentes módulos multinivel, con ya de por sí las situaciones que se han resuelto paralelamente como las antes mencionadas. Ahora, al estar conectado a la red eléctrica tenemos que surge otra situación que se llama la sincronía a la frecuencia de trabajo, y esta sincronía tiene que ser paralela a la frecuencia de red, que son 60 Hz, cuando nosotros la frecuencia por cada módulo fotovoltaico se tiene que aumentar por el asunto de los disparos y la modulación, situación que se ha resuelto y que se sincroniza con la red, pero que a nivel de simulación no deja de ser un problema, más bien complica más. Entonces por eso el doctor Espinosa, en su momento también el doctor Carlos Mesa, explicaban pues que esto es complejo. El asunto es que ya lo he vivido y ya me he metido más profundo en esto, y sí, esto no solamente se va a resolver a nivel de modulación, sino que hay una tendencia actual que se llama la reducción de componentes por semiconductor de módulo multinivel, que se configura en la topología de puente H, se cambia la topología. Lo que pasa es que si queremos ver el beneficio de menos distorsiones armónicas, mayor rendimiento, mayor modularidad en el control del multinivel, si no es en cascada,
en este caso las topologías, las configuraciones de circuitos aumentan, se hacen más costosas y más difíciles de controlar. Más cuando la carga, a pesar de que la carga sea conectada a la red, porque ella se va a alimentar de la red, en caso de que el multinivel no nos esté dando el voltaje por diferentes razones, ya que dependemos de energía fotovoltaica, que es donde se le puede dar la mayor aplicación, considerando también que se mantiene un poco la herencia de las investigaciones anteriores como origen fotovoltaico. En su momento también se habló, y yo pues solicité personalmente al doctor Espinosa que si él podía recomendar algún tipo de línea de investigación, pero lo que se me decía es que siguiera buscando y que se pudiera hacer el fotovoltaico precisamente para aprovechar todo el estudio que se ha hecho. Y esto fue lo que se hizo y esto fue lo que se encontró y eso es lo que tengo, que es la eliminación de estas corrientes de fuga. Ahora, estas corrientes de fuga también pues se las trae en toda la estrategia, porque hay que partir de algo como es un módulo multinivel con topología de puente H en cascada, pero hay que trabajar en lo que llaman los filtros de entrada y salida, porque al tener tierras en común desde el sistema eléctrico a la tierra del fotovoltaico, esto me genera, como se los digo, una capacitancia parásita que va a afectar al sistema. Pero aunque la corriente es pequeña, esto es como un efecto avalancha, o sea, es un efecto que se suma entre más crezca el módulo y más distorsiona la señal de salida. Entonces el autor da una luz y nos recomienda que este tema se tiene que abordar más. Y aquí vemos cómo hay un desequilibrio a nivel monofásico, o sea, a nivel de, no vamos a abarcar esto a nivel trifásico, cuando los paneles tienen tecnologías con diferentes irradiancias. Esto genera una situación que lo logra controlar ya el módulo MPPT o el registro de máximo punto de potencia. Ella resuelve ese problemita que está ahí. El módulo multinivel simplemente me aumenta el voltaje de salida de acuerdo a la alimentación con fines industriales, como se los había comentado. Pero, como lo dice aquí, vamos a necesitar convertidores de CDC o reguladores de voltaje. Es exactamente lo mismo. Situaciones que los autores todos manejan, pero nadie está proponiendo, o por lo menos es poco lo que se ha propuesto en esta eliminación de esta corriente fuga. Entonces, una de las exigencias que se le ha pedido a este anteproyecto, bueno, a toda la investigación de los años que yo tengo de estar en esto, pues se me ha pedido un poco estética, ¿verdad? Y he tenido que usar pues esta herramienta de Inkscape. Entonces cada figura que se hace basada en su autor primordial tiene que ser de origen, tiene que ser original del investigador. Eso ha consumido mucho tiempo porque son de calidad vectorial, entonces esto hace que hay que sacar tiempo para diseñar las piecitas, los diferentes dispositivos y que sea original basado en una idea como esta, ¿ok? Eso ha tomado pues tiempo, ya se está manejando a un nivel aceptable la herramienta, pero igual afecta, ha tenido que invertirse mucho en esto, hasta en capacitaciones por aparte, ya que pues ha sido una exigencia de la calidad de imágenes. Ahora, entonces esto nos lleva al anteproyecto. Vamos a poner el anteproyecto por acá. Entonces el tema es inversores multinivel con una topología de puente H cascada y se llama así: supresión de la corriente fuga para el control de un inversor multinivel, ¿sí? Con topología de puente H cascada con alimentación fotovoltaica, para rescatar lo único que ha quedado de todas las investigaciones anteriores que no han logrado convencer. Y esto es bastante específico de una situación que hasta se tienen mediciones que andan alrededor de los 5 miliamperios. Y ahorita vamos a mostrar eso. Y hay simulaciones en estas cosas. Pero con la consigna de que la supresión de corriente es un tema que ha sido difícil a nivel de todas las consultas que se han hecho sobre esto. El profesor en su momento me hablaba de que, en este caso Espinosa me decía que por lo menos 10, y se han encontrado como 11,
pero los trabajos han sido basados en sus propias experimentaciones, bajo sus propios laboratorios o sistemas de prueba estándar, estas soluciones. Pero pareciera ser, y el estado del arte apunta a que se tiene que trabajar más esto. Entonces, aquí cuenta, pues aquí está la introducción, donde lo que se propone es donde se va a centrar esta investigación, en la eliminación de las corrientes de fuga generadas por capacitancias parásitas entre el módulo fotovoltaico y la tierra de cada módulo inversor con topología de puente de cascada que alimenta una carga resistiva. Vamos a utilizar dos herramientas: Plex, que es la licencia que se me otorga, bueno, especializada en sistemas de potencia, pero he tenido que utilizar mucho la parte de Simulink junto con el Blockset, que es como una combinación entre Plex y MATLAB para usar Simulink, por algunas cosas que no se han logrado hacer en Plex, pero que en Simulink tiene como más un abanico más de situaciones que se pueden simular. De hecho, ahora les demuestro cómo se ha podido trabajar esto. Bien, entonces esto nos lleva al planteamiento del estado del arte. Esta es una estructura que yo había pedido a nivel del grupo de Telegram, en la cual pues me hicieron parte, y pues muy gustosamente pues me ha ayudado para hacer preguntas también de la comunidad en algunos casos, y también con el doctor Siles cuando se ha hecho las reuniones los viernes. Entonces, las palabras claves básicamente son MLI o inversor multinivel, y el puente H en cascada, o ¿cómo se llama? El puente o el bridge, en este caso en forma de H o cascade. Cuando vemos los antecedentes de investigación, nos basamos mucho en las bases de datos de ScienceDirect y IEEE, principalmente en IEEE, en las diferentes revistas y formatos que esta tiene. Y esto es básicamente lo que arroja todos los datos resumidos en esta tabla, donde cómo han sido los antecedentes o cómo se ha trabajado el multinivel. Desde temas muy investigados, estructurados y formalizados, a temas no investigados o examinados de manera muy incipiente, y eso nos lleva a lo que llama la eliminación de las corrientes de fuga, como antes lo mencioné, y cómo ha ido evolucionando eso. Bien, eso hace que nos centremos en los temas de inversiones multinivel, donde ha tenido una visión muy destacada por parte de la industria y de la comunidad científica en los últimos 30 años. Y todavía más, puse 30 años basado al 2024, 2024 años a partir del 94, que empieza a tomar un auge importante, cuando el primero fue un japonés en los años 80. Ahí sí me quedo corto con el nombre, no me acuerdo, pero sí está la literatura, pero lo que pasa es que es muy vieja, y lo que se hice fue una investigación lo más actualizada posible en los últimos 10 años, por lo menos hasta el 2013, de lo que se ha hecho por lo menos en eliminación de corriente de fuga. Aquí viene toda una caracterización de por qué son importantes los inversores multinivel en las diferentes tecnologías y con sus respectivas referencias bibliográficas, y aquí se mencionan las 4 configuraciones más importantes del multinivel, como lo que se llaman los flight capacitors o los condensadores volantes, puentes en H en cascada, los inversores con abrazadera de diodo o sujeción también se le llama, y convertidores modulares multinivel. Lo interesante entre el puente H cascada y el modular es que este modular ya de por sí combina la estructura puente H, entonces hace que el multinivel tenga esa facilidad de con las distorsiones armónicas o el THD hacia abajo. Y también se emplean, lo que pasa es que emplea una gran cantidad de interruptores de potencia, principalmente dos tipos, el MOSFET y el IGBT. El IGBT es porque puede manejar altas potencias, pero el MOSFET lo que hace es que es más rápido. Pero ya hay IGBTs mejorados con una tecnología de carburo de silicio, que es lo último que hay a nivel de elementos de potencia, que esa es una de las mejoras del multinivel. Bueno, y ahí están las referencias. Y esto habla también solo de su construcción. Ahora, desde el punto de vista del inversor multinivel, vamos a pasar ahora a lo que le llaman el puente H, o sea, la topología por excelencia en este tipo de módulos cuando queremos utilizar energía fotovoltaica. Si queremos fotovoltaico,
uso entonces un puente H en cascada y que sea multinivel. Vean que este puente H en cascada y últimamente como módulo es la más popular y se destaca por modularidad, escalabilidad, controlabilidad. Pero cuando hablamos de controlabilidad no podemos obviar la cantidad de componentes que hay. De hecho, esa modularidad, esa controlabilidad se ve muy comprometida a nivel de modulación o PWM o en sus distintas modificaciones a la estructura multinivel, sino que también exige ya un nivel de microprogramación o nivel de scripts para controlar sus procesos o rutinas de acuerdo a la señal del acondicionamiento de señal, que es la señal que se recibe y recibe la carga a la salida. Escalabilidad, está claro que aumente la modalidad que viene ¿cómo se llama? En paquetes, o sea, ya en módulos ya construidos, sino que no se tienen que hacer de forma individual. Se maneja mucho la estructura de conexión en serie y para alcanzar niveles más altos. Y el elemento semiconductor por estrella es el IGBT. Por lo tanto, el anteproyecto va a seguir estas recomendaciones que arroja ¿cómo se llama? El arte en la cuestión para esta investigación. Ahora, el puente H en cascada también se utiliza mucho para mediana tensión y alta tensión. Simplemente son datos importantes, ya sea monofásicos o trifásicos. Pero la estructura no deja de ser compleja y la frecuencia de computación va a ser elevada. Aquí también, como son antecedentes, también se menciona que a finales de los años 70 se utilizan varias topologías. Y aquí tienen las referencias bibliográficas. Ahora, cuando hablamos recientemente de publicaciones en IEEE, mucho se basaba en los inicios, o sea, después del año 96, se basa mucho en modulación. La modulación empieza a perder interés por la cantidad de componentes a controlar. Por lo tanto, o mejoran la estructura del semiconductor o reducen la cantidad de componentes. Por eso se llama tecnologías de reducción de control multinivel, para evitar fallos o tensiones tensiones que van a afectar los disparos. Pero estas tensiones de los disparos de las compuertas son productos de las corrientes de fuga. O sea, esto no lo vamos a quitar de encima. Este es el principal problema, esa corriente entre los elementos que ahí están. Ok, entonces continuando con esto, vemos que el autor en esta revista nos propone varias soluciones que merecen más investigación. Entonces vean que aquí viene una solución que utilice filtros EMI o de interferencias electromagnéticas tanto a la entrada como a la salida, pero con la característica, y esa es la novedad, de que las tierras tienen que ser comunes, o lo que le llaman tierras comunes, para reducir el efecto de corriente fuga, pero no se elimina totalmente. Entonces él nos propone varias líneas de investigación que las resumo en este documento, igual acá. Ok. Bueno, antes de pasar a eso, es importante ver que se habla entonces en el estado del arte de las corrientes de fuga en sistemas fotovoltaicos. Y bueno, esta corriente de fuga es por la presencia de estos condensadores parásitos de los paneles fotovoltaicos, incluso cuando se utiliza un transformador de elemento. Es aquí otro punto clave. Cuando se trabaja con fotovoltaico a nivel de inversión multinivel, usted va a prescindir por la robustez del sistema, ya que usted quiere hacerlo modular, del transformador. Este transformador de elementos se caracteriza por tener un aislamiento galvánico. Por el tipo de material, este va a contribuir no solamente a tener bajas distorsiones, sino que va a contribuir a la controlabilidad del sistema. Pero como usted no va a tener transformador de aislamiento, se le va a disparar el problema de las corrientes de fuga. O sea, ya de por sí va a tenerlo por no tener transformador. Entonces se surge la gran necesidad, y esto lo vemos en 23, de limitar la corriente de fuga debido a la capacitancia parásita. Lógicamente en ese momento, en ese instante, se habla de PWM y se hablan de otras técnicas de eliminación de corrientes con fugas, como son las topologías H5 en cascada o de 5 niveles.
Eh, pero esto va a aumentar pérdidas a la hora de trabajar con este tipo de estructura. Entonces, X-Shan, no sé cómo se pronunciará esto, pero en 12, que es básicamente esta revista que les estoy mostrando, se ofrecen pocos artículos que aborden la eliminación de las corrientes de fugas inversores multinivel. Aunque se hayan propuesto soluciones basadas en filtros para el inversor multinivel, como les decía, en la entrada y la salida, pero no se aborda completamente el problema. También señala que el multinivel en cascada no considera la conexión del transformador, por lo tanto, ofrece una alternativa promotora para sistemas fotovoltaicos, pero de bajo costo y alta eficiencia, pero no tampoco suprime, aunque se modularice, se mejore el voltaje, no necesariamente, y tal vez el costo, porque usted va creciendo de acuerdo a la necesidad de la carga, y las corrientes siempre van a estar presentes, pues precisamente porque no hay transformador, no hay el elemento galvánico. Ya hay otros estudios que presentan otras técnicas de modulación mejoradas, como el desplazamiento de fase o lo que llaman la unipolar, pero bajan a 4 niveles, a 4 niveles de tensión, por ejemplo. Eso aumenta pues la cantidad de, aunque reduce la cantidad de elementos semiconductores, no dejan de ser bastantes elementos semiconductores, porque por cada módulo podríamos tener de 4, 6 o hasta 8. Entonces, sin embargo, dice que aquí la corriente de fuga persiste debido a los componentes de alta frecuencia, porque al aumentar la frecuencia, lamentablemente aumenta las componentes del disparo, y como todo suma en las tierras que alimentan el módulo fotovoltaico, que tienen como una tierra el sistema eléctrico, pues vamos a tener una corriente que nos puede afectar los disparos en este control de conmutación. Entonces, hasta el momento la solución basada en esta topología no ha sido ampliamente discutida en H4 en la literatura y requiere más investigación. O sea, el autor dice que se requiere más investigación. También hay otras estrategias de modulación, se basan en solo 2 puentes, pero es un poco la manipulación a nivel de rutinas por algoritmos de control propiamente del módulo, pero que de por sí son afectadas, por ejemplo, por el controlador de CDCD, por el controlador de máximo punto de potencia de registro, por la extracción de potencia de acuerdo a las condiciones climáticas, y peor aún si queremos almacenamiento con un sistema de control de baterías, por las diferentes tecnologías y los rendimientos que cada una tiene. Entonces, otros autores mencionan que se pueden utilizar filtros de modo común agregados del lado SD y en el lado SA, o sea, la entrada y la salida. Me refiero acá. Vamos a tener un filtro a la entrada del fotovoltaico y un filtro a la salida hacia la carga a controlar, pero del tipo monofásico, que es donde se limita esta investigación, bueno, como vemos acá, a nivel de resistivo. Lo que pasa es que al hacerlo de esa manera, vamos a sufrir por el aislamiento galvánico producto de la ausencia de ese transformador, por la robustez del sistema. Entonces me genera más pérdidas, aumenta las interferencias electromagnéticas, la distorsión armónica total, que es el THD que yo les decía, y se sigue proponiendo soluciones a este problema. Hay otros métodos para este control de fuga, pero meten algo que se llama el inversor confiable, pero de alta eficiencia en inversores. Esto es una idea que se maneja. Cuando digo confiable, es que el sistema, cuando tenga que trabajar y tener el voltaje de salida disponible, estos filtros tienen que ser lo suficientemente confiables para generar unas señales limpias de componentes de CB. Por lo tanto, esto va a conducir a que las corrientes de fuga en las celdas, a considerar las corrientes de fuga por cada celda individual, pero se va a ver siempre como una suma total. Ahora, las conexiones eléctricas entre los paneles fotovoltaicos y la red pública en sistemas conectados a la red sin transformador, esta corriente de fuga se va a ver más pronunciada por todas las capacidades espaciales producto de los cables eléctricos. Hay tecnologías como la que llama inversor confiable de alta eficiencia, que se llama HERRIC, la pueden ver en 29,
Se destaca por el diseño de inversores convencionales de 3 niveles, pero no se aplica para multinivel porque no aplica topología de puente H en cascada. Esa es la diferencia. Y aunque la modularidad esta es reducida por lo que les decía, los componentes. Entonces proponen que desde el punto de vista de la corriente de fuga, una tensión de voltaje más baja, lo que le llaman el DVDT, que es característico en las hojas de datos de estos dispositivos, conduzca a transitorios de voltaje de modo común. Estos transitorios nos afectan las corrientes de fuga, pero no lo podemos quitar, van a estar siempre presentes. Por lo tanto, el modo común, ese yo, digamos, generalizo las tierras bajo el efecto, pero no lo elimino. Y básicamente, pues aquí en el estado del arte se sigue manejando diferentes situaciones hasta llegar a algo que es crucial, que es la norma VDE o 126-1-1, la cual establece cómo se debe comportar el módulo el multinivel con alimentación fotovoltaica, o sea, está normado. Y no debe sobrepasar esa corriente de fuga los 300 miliamperios. Pero esto va a ser muy alto. Se manejan valores pequeños aceptables de hasta 5 miliamperios por elemento semiconductor. Pero en el momento en que se tenga que estar aumentando la potencia para las diferentes cargas, estos 300 miliamperios no necesariamente se van a cumplir, se van a disparar y volvemos a tener el problema de que ese inversor se nos va a apagar o no se va a generar la sincronía y no vamos a tener calidad de energía a la salida. ¿Ok? Hay diferentes tratamientos teóricos que modelan esta corriente de fuga, a diferencia de otras existentes. Y entonces entramos a lo que le llaman a las técnicas o mejoras o estrategias de solución a los problemas de multinivel, que no tienen nada que ver ya desde el punto de vista de módulos, sino a nivel de rutinas o microprogramación. Con métodos más avanzados, y cuando digo avanzados, que son, no todas las herramientas informáticas tienen lo que llaman el trabajo con scripts o fragmentos de programa que van a controlar alguna característica de algún componente del semiconductor, cosa que Plex o MATLAB sí tienen, pero complica más el diseño porque hace que hay que meter estructura modularizada, computarizada, es decir, microrutinas que fuerzan un comportamiento de simulación o quieren establecer el manejo de esa simulación con una serie de ecuaciones para que acondicione la señal y podamos predecir el comportamiento. Lo que pasa es que en la realidad, cuando se simulan estas situaciones para predecir, la realidad va a ser la realidad del clima, va a ser la realidad de la temperatura y las posibles fallas o la poca tolerancia a fallas que puede tener el multinivel, que es otro tema de discusión. La tolerancia a fallas es un gran problema que añade a esto. Entonces se habla entonces de aislar completamente el conjunto fotovoltaico hasta un valor de que esté apagado, con un ciclo de conmutación activa, es decir, que él se apaga pero sigue operando la conmutación hacia la carga en el momento de la energía que ya de por sí es alimentada por la red en caso de que este voltaje se caiga. Entonces hace como un bypass de la parte del inversor hacia la alimentación de la red eléctrica. Bien, entonces vemos como los diferentes autores van promoviendo diferentes métodos, topologías, configuraciones, controles al fotovoltaico. Por lo tanto, se abre otro problema que es controles de multinivel. ¿Qué tipo de controles quiere hacer a nivel de conmutación, a nivel de desplazamiento, a nivel de modulación o a nivel de optimización del sistema, de reducción de componentes o incluso de mejoramiento de las tecnologías semiconductoras, que sería otro tema a trabajar? Y lo que arroja el estado del arte es que lo que existe son la nueva tecnología con carburos de silicio, que es la tecnología que está de punta ahora, por las características propias de semiconductor en cuestiones de sistemas de menos impurezas, mayor control por dopado o combinación de otros elementos químicos a la hora de controlar los sistemas semiconductores.
Esto nos lleva a encontrar más topologías y nos lleva a algo que se llama técnicas de eliminación. Entonces nos proponen otras topologías como la NPC o fijación de punto neutro, o nos proponen inversores multinivel, pero hasta 13 niveles. Cuando tenemos 13 niveles, por ejemplo, aquí yo tengo en esta simulación en Plex que les estaba mencionando, tengo 1, 2, 3, 4, aquí tengo 9. Pero vean cómo aumentan los componentes. Por lo tanto, se resuelve a nivel de microprograma, optimizando los ángulos de conmutación. O sea, ya manipulándolos, los disparos con control, ya sea por flanco, en este caso sería por flanco. Pero plantea más ecuaciones, lo que le llaman ecuaciones trascendentales no lineales. Estos son un análisis matemático complejo a la hora de trabajar con estos ángulos de optimización. Le agrega más complejidad y dificultad de los controles de multinivel. Y a esto llaman, igual, y se ha trabajado en regiones de ángulos de convergencia, en donde el ángulo se encuentra de acuerdo a la aplicación con lo que le llaman la optimización Minco. Hay otros estudios, por ejemplo, otras técnicas que se utilizaban en estos puntos de convergencia, como el método Newton-Raphson, pero estos enfoques varían de acuerdo a lo que el autor persigue. Se va aterrizando ya últimamente en lo que le llaman la métrica. Ya no se habla tanto de control, sino se habla de métrica, el LSOE, o la energía de costo nivelizada. Esto es para, ahora se evalúa la calidad del inversor en relación con el costo-beneficio a largo tiempo. O sea, por cuánto yo voy a utilizar ese módulo multinivel con conjunto fotovoltaico en una zona ante las variaciones de temperatura y clima, problemas a nivel de aislamiento por baterías o con el controlador DCD, ACD o el chopper, junto con el controlador de máximo punto de registro máximo punto de potencia. Todo eso hace que la dinámica sea más compleja. Y hay demasiados estudios en esto, hay bastante, pero cada quien resuelve un problema diferente, pero no necesariamente me dicen ya tenemos solucionado el problema de la supresión de la eliminación de las corrientes de fuga. Entonces se habla más de una optimización del sistema en la electrónica de potencia, pero se le llama programación geométrica. Es decir, usted me da los parámetros y yo controlo. Veamos un ejemplo. Vamos a ver, yo tenía aquí, bueno, esto es una simulación de un panel, pero para ver este formato de la simulación de parámetros, creo que se ve acá. Son las condiciones iniciales, pero yo creo que la tengo aquí, son estas. Yo tengo que hacer, esto es como un pequeño script solo de las condiciones iniciales de todas las características que tienen las ecuaciones que controlan un panel fotovoltaico en simulación. Ya solo el panel es un trabajo grande. Por ejemplo, si nosotros vemos este panel fotovoltaico hecho complex, no del que está disponible a nivel de demos, sino vemos que usted tiene que meterse profundamente en cada una de las ecuaciones y trabajar en cada uno de los módulos, y por cada módulo tiene que profundizar en el diseño de las ecuaciones propias de cada sistema. A pesar de que se controla la corriente, la fotocorriente, la corriente de saturación, inversa, la corriente shunt, se maneja un switch y un módulo principal que maneja una corriente fotovoltaica resultante. A la hora de digitalizarla, el sistema en un plano XY gráfico me genera un voltaje constante de 8.4 voltios y una potencia como rampa. Este comportamiento en Plex se ha visto complicado si usamos algo que le llaman valores estándar de condiciones pruebas de estándar, condiciones de prueba estándar. Si nosotros trabajando en este sistema y aplicado acá, se logra ver, por ejemplo acá, y estoy simulando esto, que el sistema aquí sí se logra. O
si logramos, digamos, el voltaje de una curva característica de un panel fotovoltaico, por ejemplo, a 6.4 voltios, y logramos una potencia de hasta 400 vatios. Esta simulación de este panel fotovoltaico se tuvo que reestructurar de esta manera con una memoria que es la que registra los valores y me los compara con una rampa para ver los límites máximos y mínimos del fotovoltaico. Esto hizo que había que meter cada una de estas ecuaciones como se hizo aquí en el otro modelo de Plex, pero de una manera más, cambiando un poco la estructura, para lograr ver las curvas características. Logrando este panel, yo ya tenía este pedacito de acá, ya tenía este inversor de acá, vamos a ver, ya tenía este nada más, solo se lograba resolver este, pero como ya se tenía el multinivel trabajando ya hasta 9 niveles, hasta 9 módulos, ¿dónde está eso? Acá, y ya teniendo el control multinivel listo, era implementarlo en un solo sistema, por ejemplo con la herramienta Plex, para tener la planta lista y poder hacer experimentación. Bueno, una de las cosas que se vieron truncadas en esto es que al hacer esta experimentación no se logró, ¿cómo se llama?, que trabajara bien en Plex, y ya se los voy a decir por qué. Aunque de forma independiente se logra que Plex me dé la curva característica tanto de potencia como de voltaje, no así cuando se concatena en un solo módulo multinivel aquí, sino que a la hora de ver su respuesta ante una resistencia, el sistema no logró que se sincronice como se debiera digamos, en los módulos que ya por sí están como demos por parte de la plataforma de Plex. Eso ha sido un problema con Plex a la hora de simular esto que en la teoría dice que sirve, sino que también hubo que recurrir a MATLAB y volver a simular esto en MATLAB y se consigue este diseño. Pero para poder hacer estas simulaciones, por ejemplo, retomando la de Plex, se tuvo que buscar la curva característica digamos, de un panel en la vida real, por ejemplo, el SunPower, la serie comercial de solar panels, el X21470. Y se tuvo que simular este panel con sus características eléctricas, de ahí el script que hacen últimamente estos sistemas de potencia, donde por ejemplo yo le digo que la potencia máxima va a ser 470 watts. Veanlo aquí, yo lo hice para 470, puse 470. Por ejemplo, la corriente de máximo del registro máximo punto de potencia es de 6.06, pues usamos una .606. El voltaje a circuito abierto va a ser de 91,5 voltios y la corriente de cortocircuito 6.45. Estas son todas las variables que se utilizan en las condiciones de modelado de un fotovoltaico, que es lo que se había dicho en el otro estudio que yo puse, pero que tampoco calificó. En fin, siguiendo con estas pruebas y con esto, pero en MATLAB, usando otra curva característica, vean que aquí varían un poco los parámetros, pero siempre con curvas muy parecidas. El modelado es un poco más sencillo en ecuaciones, tanto así que cuando usted lo pone a trabajar y usted quiere ver, por ejemplo, en el fotovoltaico las curvas que generó, vamos a esperar que cargue. No, aquí no, aquí. Y vemos y le pedimos el trazo. De acuerdo a las condiciones que estamos utilizando, ella me hace una comparación entre la curva de voltaje y la de potencia a una temperatura de, por ejemplo, 25 grados Celsius. Si la comparamos con la que simulamos, con la que también simulamos en MATLAB, obtenemos lo mismo, ¿no? Ahí. En la misma curva de potencia, en la misma curva de voltaje.
pero con otra hoja de datos. Ok, vea que esta igual se aproxima a 460. Esto se logra en MATLAB, pero para refinar más el estudio y darle un mayor control en un mejor análisis, se utiliza la propia herramienta de MATLAB. Cuando uno corre una simulación, bueno, este mismo panel, perdón, que se simuló acá, que no se logra ver bien en Plex, pero cuando se monta en MATLAB, acá, este mismo lógicamente tiene usted puede ir a más profundo por cada módulo y puede ir haciendo cada una de las ecuaciones que exige un módulo fotovoltaico, donde entra la constante Boltzmann, etcétera, y la irradiancia y la relación de irradianza. Uno, corriendo esta simulación en MATLAB y viendo esta herramienta, vamos a ver dónde estaba, aquí, vamos a cerrar esto, no es esta, creo que la cerré sin querer queriendo. Vamos a ver simulaciones, es el panel, no, es aquí. Claro, sí, la cerré. Voy a abrir acá. Este es el panel, pero hay otro acá. Simulaciones, modelo de panel fotovoltaico, creo que es este. Aquí está. Entonces, cuando yo pongo a correr con otras herramientas de MATLAB, que implicó capacitación en esta herramienta de software, que es bastante compleja, pues se logra la solución y usted puede ver la gráfica en este caso de hecho más fino un poco el tratamiento. Plex también es muy potente, lo que pasa es que en Plex no me sirvió en su momento, no lo logré, pero aquí sí, ve ya, en las dos lo logro, pero como que aquí me dio un poquillo más de herramientas, pero Plex es la que se ha utilizado en vanguardia para este diseño. Y también con la de potencia, que es esta. Y si usted las compara, ambos estudios sí están funcionando, pero se hace esta comparación porque en Plex, a la hora de unificar los conceptos con este panel que estoy poniendo acá, con MATLAB funciona con Simulink, pero con Plex como que no logra dar la señal que yo quiero que llegue acá, que sería el CA, sino más bien el poner a correr esto aquí y hacer cada una de las ecuaciones. Usted puede hacer un análisis gráfico de estas curvas características, pero ya con la herramienta de MATLAB a nivel de ecuaciones directas en el panel. Entonces usted nada más corre la aplicación out de eso que ya corrimos en MATLAB y usted pues, vamos a ver si está aquí, usted ya puede ver las curvas que genera MATLAB a la hora de trazar el voltaje, y lo vemos acá, ¿no? Aquí está. Esto es para poder manipular las condiciones de diseño del panel y poder ponerlas a trabajar en el modelo original que plantea el autor en este caso. Entonces, con Plex se establece el panel, se trabaja, pero a la hora de ver los resultados como que no se logre y salen cosas de este tipo, dando a entender que este es lo que le llaman circuito condicional de señal, no se logra ver como se quisiera, se ve como un estado, como un control. Cuando se hacen las simulaciones con los demos de Plex, lo que se tiene son gráficas de ese tipo. Por ejemplo, para ejemplificar un poco más, cuando uno se mete en Plex y uno quisiera ver los demos o los modelos que hay en Plex, que lógicamente hacer modelos no tiene mucho sentido en la investigación porque ya existen.
Lo que pasa es que se tuvo que hacer así para poder simular esa corriente fuga. La medición anda en los 5 miliamperios, pero en fuentes de alimentación, vean que aquí ya está el puente H en cascada, y usted quiere ver, por ejemplo, aquí el diseño. Ellos proponen estos diseños, ven, ya proponen el módulo, pero y ya proponen las mismas ecuaciones que uno está utilizando, y la verdad es que es como un doble tramo, pero esto ya es con el módulo ya los componentes físicos. Pero esto en los modelos de caja, pero si lo vemos en los modelos en topologías, en este caso con el puente rectificador o el circuito inversor rectificador, vamos a ponerles un caso más, en cascada, que es el que estamos estudiando, se simula pero con fuentes de CD, no necesariamente con el multinivel. Pero si vemos la topología, pero en fotovoltaico, con el 5, vamos a ver si es no, este no es, ya les digo dónde está. En la parte de generación tiene que ser, porque aquí está el inversor. El más parecido es entonces vamos a abrir el modelo acá. Cuando abrimos este modelo, ya es un modelo existente. Vean que acá originalmente yo tuve que haber planteado este módulo fotovoltaico. Lo que pasa es que este módulo fotovoltaico está como para usarse, pero no está como un dispositivo donde yo lo arrastre, porque a la hora de utilizarlo, por ejemplo, en la simulación con uno de estos de forma independiente, con este inversor de puente H, no trabaja, porque responde a este voltaje controlador y responde a este controlador de potencia, de máximo o registro máximo de potencia, y con modulación unipolar. Esta solución ya es una solución vieja y ya no tiene mucho, simplemente que una herramienta de consulta. Ven, aquí estamos viendo la modulación, aquí están viendo las pruebas. Ven que es como un sistema de control al sistema que me está dando a mí aquí, pero que se ve raro, ¿verdad? Pareciera que responde. Yo podría variar un poco, hacer maniobras en la parte gráfica, pero lo que estoy resolviendo es una simulación muy compleja, pero no estoy resolviendo las corrientes de fuga. De hecho, las corrientes de fuga aquí también andan en los 5 miliamperios. No resuelve, simplemente modela el sistema. Y este controlador está en función de este voltaje controlador, de voltaje y corriente. Yo simplemente los estoy, por ejemplo, en MATLAB, o en este caso, sí, MATLAB. Yo los estoy censando en este caso y aquí simplemente los estoy graficando de acuerdo a este modelo. Que también se utiliza, el multinivel, solo un módulo inversor para ver su comportamiento, que es exactamente el comportamiento en Plex. Esto es simplemente diferentes herramientas que he tenido que profundizar para poder llegar a esto y poder utilizar de manera más libre cada una de ellas para poder establecer una ruta. Entonces vean que a la hora de hacer la graficación obtengo esto. Ella da como el voltaje y compara el voltaje con la curva de potencia, pero lo da de esta forma. Voy a ponerlo a simular, además vamos a simularlo creo que con 3 ciclos por cada 60 Hz. Entonces vamos a ver, simulamos y obtenemos, bueno, aquí se ve mejor, pero esto es lo que se consigue. No necesariamente se arregla el problema de las corrientes de fuga. Si yo pusiera, por ejemplo, aquí una corriente, esta corriente me va a afectar el disparo, no hay simulación. Eso implicó otra situación que se llaman los modelos térmicos, que solo los tiene muy bien ejemplificados la gente de Plex, que es un modelado térmico o la variación de temperaturas cuando esto aumenta usando, pero estos modelos Box. Estos análisis térmicos no solamente complican el diseño, sino que complica más esa supresión, porque ahora hay que modular las temperaturas a que se calientan cada uno de estos semiconductores, y para eso hay que utilizar tablas reales de los diferentes componentes o fabricantes. Ese acceso no lo he logrado, solo a nivel de Plex, pero ya es una solución en simulación, pero que no resuelve el problema de la corriente de fuga. Esto nos lleva de nuevo al anteproyecto. Y bueno, y aquí hay más investigaciones que siempre en la parte de modulación, la manipulación de fuentes de trabajo, pero siempre vamos a tener problemas de distorsiones armónicas,
hasta que, bueno, aquí, en 51 y 52 se mencionan hallazgos y presentaciones con multiniveles híbridos, no necesariamente en puente ancha cascada, sino para modulación de ancho pulso, donde esta ha perdido interés, sino en reducción de componentes. Se habla mucho de poner tierras comunes a la entrada y la salida para suprimir parte de las corrientes de fuga, pero no necesariamente las elimina, aunque se logren pues distorsiones armónicas totales bajas en la escala de 1 a 2 puntos. Bien, aquí sigo explicando eso y un aspecto muy importante en este estado de la cuestión, y llegando aquí ya casi finalizando, las técnicas de control se utilizan a la fecha en sistemas multinivel con alimentación fotovoltaica, pero los algoritmos que más se emplean para controlar estos inversores es o modulación de ancho de pulso, o control espacial de vectores, o control predictivo por modelo. Esos son bastante complejos. Este sí había hecho en unipolar y bipolar, solo que en su momento a mí se me rechaza porque son muy viejos. También este es el que estoy proponiendo, control de corriente en espacio de estado. Está el de máxima potencia, este no, porque estos ya son soluciones que existen, al igual que el control de frecuencia y voltaje. Entonces la 4 es la que estoy uniendo a la propuesta que yo hago de eliminación de corrientes por medio de control de corriente de espacio-estado, que si lo vemos acá, se centra en el control de corrientes de salida, ajusta las corrientes de los semiconductores de potencia para lograr una respuesta rápida y minimizar las distorsiones en la corriente. Nunca dice que eliminar, pero para mejorar. Esto va, hay que elegir un algoritmo, y estas son todas lo que hay de algoritmos que se utilizan en este procesamiento de la información de acuerdo a la capacidad del multinivel. Vienen diferentes estrategias de control, entonces por lo tanto se opta por la SCC por medio de un algoritmo llamado optimización convexa, utilizando un modelo de tiempo discreto para minimizar el error de seguimiento de salida. Pero resulta que este modelo que se ha estado utilizando es para sistemas trifásicos, y yo estoy basándome en un monofásico para evitar menos complejidad de la que ya existe. Pero tiene dos restricciones. Tiene restricciones de índole cuadrático y cuenta con perturbaciones externas. Por lo tanto, no solamente la temperatura del ambiente, hasta la presión podría afectar el sistema, o hasta las vibraciones. Pues bien, para resolver este problema hay un método que se llama el KKT, o el Karus-Cook-Tucker, que es una solución que no se restringe a identificar solo la operación del multinivel, sino que encuentra geométricamente una solución óptima. Es como una regresión lineal para ver un modelo empírico de que me resuelva el sistema. Pero es tanto un modelo matemático que se pierde un poco la perspectiva de que es una corriente pequeña que se podría arreglar de otra forma. Lo que pasa es que al no tener transformador, por la robustez que implica, es un problema que no se puede instalar un sistema galvánico a menos que la estructura robustezca el sistema, pero que siempre, como es una tierra en el metal propiamente donde se hace del módulo, va a tener un problema de corriente parásita ya de por sí cuando se comparte la tierra del sistema, que no se puede aislar, sino que se generaría corrientes, no solamente fugas, sino corrientes dispersas por el material, que contribuirían a más corrientes parásitas. Conclusión: entre las tendencias más destacadas de los sistemas multinivel, lo que ya les he estado explicando, aplicaciones fotovoltaicas, particularmente en topologías de puente ancha y cascada, interferencias tipo EMI, y las técnicas se encuentran acá cuando queremos utilizar esa topología. Si yo me puedo ir por el control activo de conmutación, o por la optimización de diseño de circuito, o por diseño de filtros específicos, o por un sistema dinámico mejorado, o técnicas mejoradas de emulación de frecuencia, o mejoras topologías de dispositivos semiconductores, o finalmente tecnologías de conmutación suave. Esta última es la más novedosa, pero es más compleja que todas estas. Entonces se estaba pensando en diseñar filtros específicos a la entrada y salida, que es básicamente poner un filtro de entrada y salida a este sistema propuesto por el autor, que lo que hace es que minimiza el efecto. Aquí no los tiene, nada más es poner un sistema a la entrada y esa salida por medio de un banco de capacitores, que básicamente sería un capacitor como este, pero otro a la salida. Suaviza un poco, pero
los modelos actuales de Plex, a lo que investigué, no obedecen a los últimos modelos en carburo de silicio. Entonces carecemos de modelado actualizado para poder hacer este análisis. ¿Ok? También el sistema algamánico mejorado es con un transformador pero más pequeño para reducir la robustez del sistema, pero no deja de ser robusto, por lo tanto aumenta los costos, es más caro, aunque el módulo sea una forma de ahorrar dinero porque usted trabaja de acuerdo a la carga, igual el transformador le va a encarecer el costo del diseño. Y en tecnologías suaves lo que se maneja es reducción de componentes, pero aumenta la complejidad en el control de conmutación. Entonces vean, existe una serie de desafíos que se deben enfrentar si se pretende proponer una forma de suprimir las corrientes de fuga por cada una de las brechas expuestas y que se explicaron en detalle. Estos desafíos presentan una serie de limitaciones o complejidades de diseño planteados. Y aquí dijo por qué cada una de las que acabo de nombrar es complicado. Y cuando vemos los trabajos de acuerdo a la investigación que se hizo, por ejemplo, el profesor Espinosa me recomendó en ese momento que se hiciera como un tipo de base de datos de acuerdo a los papers que usted maneja. Entonces aquí una de las recomendaciones: se han manejado 84 revisiones muy actualizadas al 2023, en los últimos 10 años. Y por ejemplo, tenemos solo basadas en multinivel o con puente H en cascada, o con corrientes de fuga en puente H cascada, o con activación por control de conmutación o optimización de los puentes H en cascada, o los filtros de entrada y salida e inversores multinivel, o con aislamiento galvánico en multinivel, que ha sido poco, pero siempre poniendo transformador, o PWM en multinivel, o las tecnologías actuales en carburo de silicio para multinivel, o en sistemas más sofisticados para el control de las corrientes de fuga en sistemas multinivel, o tecnologías o esta que se llama el control de estado estable en los semiconductores de versiones multinivel, y algunas revistas de aporte y algunos documentos claves digamos, la fiabilidad de los sistemas o la robustez en los sistemas multinivel, o el aislamiento de transformadores para multinivel, que han sido una dinámica para poder evitar estas corrientes. Entonces, al plasmarlo esto en simulación, nos topamos con el problema que por unos Plex no se logran las curvas directamente, sino que se tuvo que manipular el diseño. Y cuando digo manipular es encajarlo en un subsistema para que pudiera rendir en el voltaje, o que la salida sea más confiable. De esta manera me refiero, y usted ya puede obtener las curvas, ¿lo ven? De potencia y de corriente. No obstante, si usted lo hace, por ejemplo, que Matra funcionó pero en Plex no, si lo hacemos de esta forma, el sistema, porque una de las ventajas que tiene Plex es que obedece igualmente a la plataforma de edición de ecuaciones de MATLAB. Es muy sencillo hacerlo, más cuando son ecuaciones complejas, no solamente fotovoltaico, o con algoritmos de control de sus rutinas con condiciones de inicialización, sino que el problema es a la hora de aislarlo y ponerlo a trabajar. Por eso es que en los módulos que yo les enseñaba, que eran los demos, todas tienen micro rutinas que fuerzan a eso, pero no necesariamente responden o por lo menos en mi experiencia no sé si responderá uno a una realidad, pero es que tampoco tengo acceso a un laboratorio con ese nivel, y esa es una de las carencias que tengo, porque yo he venido a trabajar a nivel de simulación e investigación propia. Los aportes que se me han hecho son ideas, pero he tenido que asumir y absorber toda esta información. De hecho, por eso se me solicita hacer un video. Ok, finalmente, aquí en el anteproyecto se explica en detalle
se plantea el problema, es un reto, que los inversores multinivel en aplicaciones fotovoltaicas va a radicar en las corrientes de fuga, resultado de la falta de intramodelamiento. Entonces, con ya todo lo que expliqué, esta es la hipótesis que yo considero que si la eliminación efectiva de las corrientes de fuga en un inversor multinivel con puente H cascada se vislumbra a través de, y esto es lo que yo digo, si se optimiza el diseño de circuitos mediante un inversor multinivel monofásico conectado a la red, en donde la selección cuidadosa de los componentes de disparo, como es el caso de los IGBT de potencia, permitiría que se supriman este tipo de corrientes de producto de capacitantes para típicas en sistemas inversores con alimentación fotovoltaica. Aquí simplemente es esta elección cuidadosa es lo que se haya hecho en cianuro con carburo de silicio. Lo que pasa es que los simuladores no necesariamente responden a estos parámetros, aunque se pueden variar, solo es a nivel de fabricantes de simulador. Se ve sencillo, pero vean que la historia dice que es complejo. Y yo carezco de un laboratorio, aunque está el PRIS, creo que se llama así, o el Laboratorio de Investigación de la UCR. Eso implicaría aumentar los niveles de trabajo, de desplazamiento hacia la universidad, suponiendo, y no sabría cuánto yo podría trabajar en esto, sabiendo que tengo hasta el 31 de julio del 2024 para presentar todo. Y lo que estoy presentando es un anteproyecto que no sé si lo van a aprobar, no tengo comité asesor, y tengo la guía, pues muy agradecido de don Francisco Siles, que me ha permitido ya asistir los viernes, pero que la ayuda que he recibido del doctor Espinosa ha sido basada en siga investigando, siga leyendo, le propongo esto, aún así él no queda convencido de esta propuesta tampoco. Entonces veo que por más mérito que haga, no sé si esto será aprobado. La justificación, pues aquí está, al haber tanta tecnología avanzada con el uso de dispositivos de carburo de silicio, con la limitante de esos y de los simuladores, estos tienen que incluir diodos de protección no solo para mejorar la disipación de calor, sino también facilita la integración de controles más precisos, especialmente en condiciones de media tensión. Este enfoque tiene como objetivo evitar distorsiones indeseadas en la formación de salida. Pero estas distorsiones siempre se van a ver, ¿no? Esas distorsiones de fuga como que no, está difícilmente que se eviten. Entonces yo lo que propongo es básicamente lo que les estaba adelantando, ya de forma preliminar, el diseño de una simulación MLI, falta simular estos dos bancos que básicamente ya tengo de entrada, me falta el de salida. Lógicamente aquí vamos a suponer que este control de estado estable en emisor multinivel va a responder a las últimas tecnologías de carburo de silicio, e integrando todo el sistema. Lo que pasa es que cuando integro el sistema me salen señales un poco raras, porque hay que manipular a nivel de microprogramación, y la metodología pues ha sido simulación. Lo que he hecho, lo que hice fue hacer una versión original de esto con una calidad que se me pide vectorial, aunque puede mejorar esta imagen. Está basada en tomado esta revista, producto de todos los artículos de investigación. No trabajaría, no me metería para nada con el MPPT, puesto que ya de por sí esta simulación que se hizo en Plex, por ejemplo, esta ya contempla esas corrientes de acuerdo a las hojas de datos que yo les presentaba acá, que ya consideramos estas corrientes máximas de acuerdo al punto de máxima transferencia potencia, pero que además vamos a ver dónde es que estaba aquí, pero que además implica el uso de un regulador de voltaje o controlador de CSD. Tampoco vamos a utilizarlo, vamos a partir de que tenemos un voltaje estable, pero podría dar problemas en la estimación o en la predicción de la respuesta a la salida de la carga, especialmente con Plex, y utilizar demostraciones prácticas como las he estado haciendo. La idea es recurrir a estos modelos con representaciones térmicas, pero estas recomendaciones térmicas ya están listas a nivel de Plex, pero lógicamente no sería innovador, ya que ya hay, pero basadas en sus controles de scripts. Este proyecto tampoco abordaría la integración de sistemas de baterías con inversiones multinivel por lo complejo que son.
La inclusión de modelos de baterías sistemas de alimentación fotovoltaica añade complejidad, especialmente en el control, no solo en los modelos de potencia, sino en la gestión de variables adicionales. Entiéndase, poner más baterías para aumentar la capacidad de almacenamiento. No se puede considerar el dispositivo transformador, ya que este es el que nos da problemas en la robustez, no así si lo queremos mejorar por el sistema galvánico que tiene, que reduce las corrientes de fuga, pero eso ya está también. Lo que pasa es que la complejidad se identifica por la cantidad de semiconductores de potencia, complicando la solución. Entonces yo lo que doy es una estrategia para reducir, pensando en que esa hipótesis se pueda probar con lo que ya se ha investigado. Se puede, sí, pero esto nos lleva a otra situación de cronograma. Ya se hizo el estudio del arte, se está con el machote y con este video de anteproyecto, se han hecho reuniones desde el 2 de septiembre, se ha estado dándole seguimiento, se logra ubicar el área de investigación, no tengo una aprobación directa del tutor, en este caso Espinosa, ya se le había comentado, pero igual él consideró un poco dudoso eso. También tenemos la simulación del inversor multinivel monofásico, tenemos la simulación del panel, la medición de la corriente de fuga, tenemos la simulación del banco de capacitores, falta la parte de salida. Y vean que yo estoy proponiendo esto como para, vamos a ver, en diciembre, tercera semana de diciembre, el año en curso. Esta la estamos en la segunda, sí, para la tercera. Después hacer la implementación complex, recomendaciones para el anteproyecto y ya conclusiones a finales de diciembre. No, pero es un momento. Es que sí se pegó aquí. Eso es la segunda parte del cronograma, empezaría en febrero. Bueno, eso ya sería enero, ¿verdad? Vamos a ver, enero. Sí, enero, ¿verdad? Perdón, en enero, finaliza en enero. Y ya en febrero solicitud de aprobación. Hay que aprobar este anteproyecto. Inmediatamente estaría solicitando un comité de asesores, que no existe, la solicitud de candidatura en la tercera semana y ya está defendiendo, ojalá en la cuarta. Aprobación en el expediente, o sea, la nota ya de tesis 2, que es el examen de candidatura, y una solicitud con el comité de asesor, porque hasta aquí es donde estaría llegando cada vez que intento hacer esto. Y la máxima fecha que tengo es el 31 de julio del otro año, la defensa del tribunal, pero no sé qué se hace en la tercera parte de tesis 3. Tengo entendido que son 4 meses después del examen de candidatura, por lo tanto podría variar esto, pero tengo una fecha a nivel de oficio donde se me pide 31. Bueno, esto sería lo que tengo a nivel de... Bueno, aquí está la bibliografía, la bibliografía que se utilizó para hacer esto, tratando de hacerlo lo más actualizada posible, utilizando la metodología que me ha recomendado en ese momento Espinosa, que fueran los actualizados, que fueran solo journal, que no metiera conferencias, pero habrá una que otra conferencia porque dependiendo del tema, principalmente en el control de estado estable del nivel multinivel o el SSC, no necesariamente hay journals, sino lo que hay son conferencias. ¿Okay? El libro no hay ninguno solo, me tuve que basar en muchos libros para entender muchos conceptos, desde cómo se utilizaba MATLAB, cómo se utilizaba Plex, cómo se ver videos, llevar cursos por aparte. Esto está hecho en Word con calidad de una serie en Times New Roman con una pica 12 y bueno, con el espaciado y ese sí el formato que pide la escuela. También yo monté esto en Text Studio, ¿verdad? Que es que para hacerlo en látex, pero como es una explicación del informe, pues no me pareció, hubiera dado un poquillo más, pero no me pareció como conveniente para efectos de que estén enterados de todo lo que he hecho. Pero esta es la herramienta que estoy utilizando en Text Studio para, digamos, hacer el documento de látex. Sería solo pasarlo. Entonces este fue el anterior que se había rechazado, lógicamente, porque el profesor consideró que no. Esta era para examen de candidatura, pero otra vez me quedo sin comité y vuelvo a iniciar desde cero, en este caso con... Esto es lo que se presentó la última vez. No califica, a pesar de que me estaba basando en los modelos, en algunos que ya estaban en Plex,
y es cuestión de pasarlo. Vean que aquí se consigue un poco esto con lo que está haciendo ahora, pero esos son de algunas manipulaciones con los modelos, algunos preexistentes. Se mantiene un poco esto del modelo, pero no queda muy claro qué es lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que en este sí está muy claro lo que estoy permitiendo. Lógicamente ya los algoritmos de incremento de prueba y perturbación ya no se utilizarían porque esos son los para la MPPT, no se utilizan acá. Si se simula el panel, se utilizaron todas estas ecuaciones, el punto máximo de transferencia, etcétera. Aquí se utilizaba un poco el concepto de la batería para la carga, con un control de bypass, pero igual este ya no tendría caso porque nada de esto se aceptó. ¿Por qué? Porque estaba poco claro, también problemas de reacción y aparte de eso estaba muy complejo. Si ustedes ven lo que estoy proponiendo ahora no está lejos de la complejidad, pero sí aterrizado en lo que se quiere hacer. Si esto no pasa por el hecho de que no se aprueba, yo también tengo un segundo plan B, pero el segundo plan B lo haría por esto. Está claro que yo ya voy a bajar todo. Yo soy profesor de secundaria, he sido profesor en algunos momentos en universidades, en este momento estoy en una universidad dando clases por aparte, pero mi experiencia es docente. He basado también la experiencia en esto de las simulaciones, utilizando todos los recursos que he podido, manejarme con colegas en el área, o en este caso también en ayudas en la parte formativa de redacción. Pero lo que hago yo es dar clases, no estoy trabajando con una empresa en específico donde paso constantemente, digamos, hablando con inversores y yo podría proponer algo que podría calificar por una maestría. Estoy en la fase final, lo que me faltan son las tesis, pero en este caso es examen de candidatura, en este caso otra vez con anteproyecto. Simplemente lo que puedo decir es que yo podría modificar, y esta es la propuesta que le digo a don Francisco, y también si este video lo ve Mauricio también, yo pararía con el multinivel, no para no continuar con esto, sino que cuáles serían, y el tema es las mejoras al programa de electrónica de potencia del MED en colegios técnicos para las áreas de electromecánica y electrónica industrial. La contribución que se haría es que se daría material actualizado para la parte de aplicación técnica hacia los estudiantes y recomendaciones de compras de equipos, porque eso no existe. Y sería un tema más suave a nivel no de mejoramiento de topología, sino a nivel de actualización de currícula. Y eso lo podría hacer más rápido. Yo no sé si verán ustedes que tengo dominio en esto, pero pienso que hasta dominaría más esto de todo lo que he hecho. Esa es mi propuesta. Si este anteproyecto ya de por sí lo complejo es, dicen que no, yo agradecería por favor me permitieran hacerlo ya a nivel de mi campo de especialidad y presentar mi proyecto, mi anteproyecto, lógicamente no sé si a mismo Mauricio le interesaría continuar, pero el aporte que sería ya a nivel docente, a nivel de escuela de docencia, de dar clases, y pienso que ahí podría defenderme mejor. Pero se lo mando a usted con todo el respeto, don Francisco, para que vea su opinión. Igual me gustaría una opinión antes de mandárselo a Mauricio y tal vez definir si continúo con esto, pero si es para que me vuelvan a decir de las tantas veces que no, entonces meterme ya con a nivel de MEP para poder salvar esto. Yo estoy con toda la disposición, pero yo pienso que llegué a un nivel muy adecuado en este tema, pero yo sé que usted me dijo, don Francisco, que este tema da para más, y claro que da para más, pero no tengo ese laboratorio. Y no sé si ya por ciertas alturas tenga el tiempo para dedicarme a eso, porque que ustedes tienen tiempo, gente en el laboratorio, es gente dedicada a eso. Yo ya soy alguien que ya ha pasado mucho tiempo ya trabajando y probablemente ese acceso no sea tan fácil, aunque se pueda hacer, complicaría mucho el rendimiento a corto plazo. Bueno, don Francisco, y también en ese momento, si esto lo ve Mauricio, después de la opinión de don Francisco, les agradezco, espero una respuesta pronta. Yo sé que entramos a vacaciones, pero
es para aprovechar el tiempo. Me fascina mucho lo que hago, pero si usted ve que de todos los antecedentes que he presentado, lo que se ha hecho, lo que se ha simulado, si usted considera que se debe complicarse más o Mauricio me exija más, no sé, tal vez desistir en esta línea de mejoramiento, sino es una línea de innovación en un tema interesante, nivelado para educación técnica y en la parte electrónica potencia para sistemas eléctricos. Muchas gracias, don Francisco, y feliz tarde y muchas gracias por ver este video y ver lo que hice. Hasta luego. Gracias.